Odiseo dice, sí, claro, yo me tengo que ir con mis hombres. Y fue a por Circe. Y objeto, al contrario que sus hombres, Odiseo resistió los encantos de Circe, su voz melodiosa. Y esto a Circe la dejó bastante desconcertada. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de Please y de mitología. Bueno, sección mitología, volvemos con los griegos, la vieja confiable como la suelo llamar yo, y vamos a hablar de un personaje que, si bien no aparece en tantos mitos, aparece en uno de los más relevantes, aparece en la obra de la Odisea, y es que voy a hablar de nada más y nada menos que de la bruja Circe. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a hablar de esta figura femenina que dejó a Odiseo en jaque mate. La mención más famosa del personaje de Circe sale en la Odisea de Homero. Aquí se la describe como una mujer temible con voz humana y un hermoso cabello. Pero no es la única obra que sale mencionada. Del propio Homero precisamente sale en el epíteto de Polifármacos. Y luego Ovidio en la Metamorfosis la representa como una mujer sentada en un trono majestuoso vestida de oro. En el arte se la suele representar alzando una copa, símbolo de su capacidad para hacer pociones y encantamientos, porque sí, era una famosa hechicera, que aparte de hacer pociones, a menudo transformaba a los hombres en animales, como venganza o entretenimiento. También tenía un arte bastante bueno para el telar y tenía una voz que podía encandilar a todo hombre que ella quisiera. Vale, eso es una descripción general. Vamos un poco a hablar de quiénes fueron sus familiares. Normalmente empiezo con esto, pero es que no podía resistir deciros ya cómo de poderosa era como hechicera. Era hija del dios Helios y de la Océnide Perseis, y tenía como hermanos a Etes de Cólquida, el padre de Medea, o sea, sí, va a ser mencionada Medea en este vídeo, y también de Pasífae, la madre del Minotauro. Sí, la que tuvo ahí la relación que mejor no lo mencionemos, que a lo mejor YouTube me lo veta. Vale. Fue llevada en el carro de Helios a la isla de Ea, una isla descrita como muy salvaje con densos bosques, y allí se encuentran leones y bestias que alguna vez fueron humanos, pero evidentemente Circe los transformó a todos, como dije antes, ya sea porque se aburría o porque era vengativa. Bueno, no es muy raro que en la mitología griega haya algún personaje bastante vengativo. Vale. Empezamos con el mito más famoso que se la relaciona con Odiseo. Tenemos a Odiseo, rey de Ítaca, que fue a la guerra de Troya. Acabó la guerra de Troya, caballo tal cual, y pasa para el regreso a Ítaca. Una de las paradas que tuvo que hacer fue en la isla de Ea. Él ya conocía la fama de Circe y de la isla en sí, así que paró porque no le quedó más remedio, porque ya habían sufrido algún que otro percance. Así que él y su segundo, Euríloco, mandaron a un par de hombres para que hicieran una inspección del lugar, para buscar provisiones y ver si había algún que otro peligro. Los hombres de Euríloco encontraron la casa de Circe. Circe abrió la puerta de par en par y les dijo a estos hombres: pasad, venid a comer. Claro, recordate que Circe tenía una voz melodiosa con el que podía incitar a toda víctima posible. Euríloco fue un poquito más listo y se quedó afuera en plan, bueno, vale, no vamos a rechazar la invitación, no vaya a ser que se vuelva peligroso, pero yo me quedo por aquí. Vale, los hombres que entraron en la casa de Circe, se les sirvió una suculenta cena, un preparado de queso, cebada y miel mezclados en vino premio. Vale, todos bebieron, comieron, se rieron bastante, y entonces aquí Circe hizo una de sus jugarretas y los transformó a todos en cerdos. Euríloco, cuando vio un poco el percal, cuando entró y vio que todos sus hombres se habían convertido en cerdos, huyó despavorido, puso pies en polvorosa y fue a pedirle ayuda a Odiseo. Odiseo dice: sí, claro, yo me tengo que ir
con mis hombres y fue a por Circe. Y objeto, al contrario que sus hombres, Odiseo resistió los encantos de Circe, su voz melodiosa, y esto a Circe la dejó bastante desconcertada. Odiseo, cuando vio de que el efecto de la voz de Circe no le estaba haciendo ningún efecto, estaba siendo inmune a sus encantos, lo digo entre comillas, Odiseo aprovechó y con un cuchillo intentó matarla. ¿Qué pasa? Ella evidentemente cambió de táctica, cambió de jugada y le dijo: oye, conozco tu reputación, conozco tu fama, ven a mi cama. Claro, cuando no puedes con tu poder, puedes con la lujuria. Odiseo aquí dice: bueno, mientras mis hombres vuelvan a la normalidad y prometas no hacernos daño, vale, encantado. Vale, vamos a dejar lo que es un instinto de supervivencia mezclado con lujuria. Circe, oye, al final tuvo como amante durante un año entero a Odiseo. Los hombres volvieron a su estado natural y vivieron tranquilamente en Ea. Pero claro, tenían que volver a Ítaca, tenían que volver a sus casas. Odiseo le pidió a Circe: por favor, ayúdame a salir de tu isla, que yo tengo que volver con mi esposa. Circe aquí estuvo de acuerdo, aunque les dijo: antes de irte a Ítaca tienes que pasar por el inframundo. Tienes que ver a un profeta ciego llamado Tiresias para que te diga un poco cómo va a ser lo que te queda del viaje. Y efectivamente, acabaron haciéndolo. Entraron en el inframundo, lo encontraron, volvieron a la isla y aquí Circe básicamente los ayudó y les dijo adiós. En plan, buen viaje. Te echaré de menos, Odiseo, pero buen viaje. Todo de forma civilizada teniendo en cuenta cómo había empezado. Pero, ojito, aquí no acaba la historia, porque resulta que durante este año Odiseo y Circe llegaron a tener 3 hijos: Telégono, Agrio y Latino. Pero el que está más mencionado y el que tuvo ahí un momento bastante dramático con Odiseo fue el propio Telégono. Resulta que Circe mandaría a Telégono a Ítaca. Para entonces ya Odiseo había vuelto con su esposa, con su hijo, había recuperado su trono. Vale. Al principio ni Telégono reconoció a Odiseo, ni Odiseo reconoció a Telégono. Tuvieron ahí un rifirrafe en el que había ganado. Como que Telégono mató al ganado y Odiseo se defendió. Telégono dijo: vale, pues no me toques las narices, viejo, y lo hirió. Lo hirió de muerte. Mató al propio Odiseo. Telégono, cuando se dio cuenta de que era su padre, se quedó consternado, perdido. Y fijaros si tan consternado que al final se acabaría casando con Penélope. Con Penélope, la madre de su medio hermano Telémaco. Que, para que esto sea un poco más enrevesado, si Telégono se casó con la esposa de su padre, Telémaco se casó con la amante de su padre. Telémaco se convertiría en el esposo de Circe. Madre mía, con la mitología griega tienes ahí un cuadro psicológico normal que los psicólogos se inventen en mitos griegos, no es por nada. Vale, vamos a pasar a otro mito de Circe en el que, bueno, te recuerda bastante a los dioses del Olimpo en cuanto a temas de celos. Tenemos a un dios del mar llamado Glauco que se había enamorado de una ninfa del mar llamada Escila. Escila como que no le hacía mucho caso, no le correspondía a los sentimientos y Glauco estaba desesperado. Pero al contrario que a dioses como Poseidón o Zeus, este decidió recurrir a las artes de la hechicera Circe. En plan, por favor, yo moriría de amor por ella, pero ¿qué pasa? Hay un problema aquí, que Circe estaba enamorada de Glauco. Glauco había rechazado a Circe, le suplicó la ayuda, pero en plan: mira Circe, no te quiero corresponder a ti, quiero corresponder a Escila. Pues Circe dijo: ah, sí, pues te vas a enterar, Glauco. En vez de darle una pócima de amor para que Escila se enamore de Glauco, hizo una pócima para transformarla en un horrible monstruo marino, con propiedades siniestras usadas de algunas plantas, un par de hechizos, un par de jurujuros, y envenenó el agua donde Escila se mojaría
hasta la cintura y se convertiría en un horrible monstruo. Glauco se quedaría horrorizado. Escila sabría perfectamente de que fue Circe quien la había envenenado, quien la había transformado en un monstruo horrible. Y para vengarse de ella, atacó a Odiseo y a sus hombres. Sí, fijaros, es otro mito y aún así Odiseo aparece mencionado. Vale, ahora pasamos a la mención de Circe en el mito de Medea y de Jasón, que ya he hablado de ellos en este canal. De ambos, ¿os acordáis de que dije de que uno de los hermanos de Circe es el rey Etes de Cólquida? Por lo tanto, sí, Medea era su sobrina. Ella llegó a tener una visión horrible de muerte, caos y violencia, que aumentó con la llegada de Jasón y de Medea. Para este punto, Medea había matado a su hermano Absirto. Aquí nos quedamos con la versión de que Absirto era un niño. Para mí es una de las versiones más horripilantes, las cosas como son. Como Medea ahí, a sangre fría, mató a un niño que encima era su hermano. Jasón y Medea le pidieron a Circe, por favor, purifícanos de este horrible pecado. Esto suena un poco cristiano, las cosas como son. Hay versiones en las que dicen que Circe, vale, sí, los purificó, pero luego los echó rapidito, en plan, vale, os purifico, pero no os quedáis en mi isla, os niego la hospitalidad, coged vuestro barco y marcharos, no os quiero volver a ver. Hay versiones en las que directamente ni siquiera hubo purificación, los echó, en plan, no quiero saber nada. Imaginaros hasta qué punto le pareció horrible esta afrenta. Con razón, no es por nada. Y hay algún que otro mito, pero quise contar los principales, en las que ahí vemos a una mujer que, bueno, no hay que tomarle el pelo. No hay que tomarle el pelo porque te puede transformar en un animal. Más de un dios podría haberlo hecho. No entiendo por qué no hay muchos mitos de ellos haciendo eso. Pero esto es todo lo que puedo decir acerca de Circe en la mitología griega. Hay personajes bastante chulos y bastante llamativos que no necesariamente tienen que ser dioses olímpicos. Tengo que repasar la lista que tengo, que es bastante grande, las cosas como son. Pero bueno, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que podáis ir siguiendo. Suscribiros, dar like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad qué os parece el personaje de Circe. ¿Creéis que era mala? ¿Creéis que era buena? Yo creo simple y llanamente de que no hay que tomarle el pelo, como dije antes, y que mejor no tenerla cabreada. Mejor no tenerla cabreada. Con ese poder que tiene, ya me diréis vosotros. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.